Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento del punto número 1 del taller de sensores e Internet de las Cosas. En este punto nos piden implementar un programa para calcular el área cuadrada de un espacio utilizando un arreglo de sensores ultrasónicos. Entonces vamos a implementar dos sensores donde van a estar colocados en un sistema portátil, como se muestra en la figura. Estos nos van a permitir que cuando se presione el pulsador envíe las señales de medida en el eje X y en el eje Y para posteriormente calcular el área en metros cuadrados. Esto se realizará en el simulador de Proteus y también debe mandarse la información de la toma de las medidas en un LCD y también en un terminal virtual. Para esto, lo primero que realizo es la programación en el IDE de Arduino. Como siempre, nuestro encabezado, y hago la inclusión de las librerías. En este caso vamos a trabajar con la librería Liquid Crystal con módulo I2C. Posteriormente configuramos el LCD a utilizar, número de columnas 16, número de filas, y con esta línea de código lo configuramos. Luego vamos a hacer la declaración de las variables del programa y las asignaciones de los pines en el Arduino Mega. Tenemos tres variables de tipo long. Cinco variables de tipo long. Una es la distancia en X, otra es la distancia en Y, otra es el área y otra es la duración de el eco. Posteriormente tenemos unas variables de tipo entero, que es la declaración de los pines. El primer eco pin está en el número 2 del mega. El pin 1 del trigger, o sea, del primer sensor ultrasónico, está en el pin número 3. El pin del eco del sensor ultrasónico número 2 está en el número 10. El trigger del ultrasónico número 2 está en el 11. Y también vamos a tener un botón que es el que nos va a dar la señal para medir. Está en el pin número 6. Posteriormente ingresamos a nuestra configuración, iniciamos la comunicación con el puerto serial a 9600 baudios. Definimos las señales de entrada y de salida del sistema. En este caso configuramos los triggers del ultrasónico 1 y el ultrasónico 2 como señales de salida del mega, y los ecos tanto del ultrasónico 1 como el ultrasónico 2 como señales de entrada. También configuramos nuestro botón como una señal de entrada al sistema. Inicializamos el LCD y encendemos la luz de fondo. Estos tres bloques de código lo que realizan es imprimir en el LCD ciertos mensajes. Primero imprime el título de la asignatura, en este caso en la primera fila arquitectura y en la segunda del computador. Hace un delay y luego borra el LCD. El próximo mensaje mostrado es taller número 11.1. Por último, el título del punto, que sería los sensores ultrasónicos con mi nombre. Ya entrando en la configuración, en la programación principal del código, situamos entonces, después de haber borrado el LCD, en la primera fila para indicarle al usuario que oprima el botón para empezar a medir. Y lo que hacemos es un condicional. En el momento en el que el botón se active o haya una señal de alto, entonces se hará el envío de las señales a los triggers para dar inicio a la medición. Primero colocamos los pines del trigger en bajo para garantizar que estén en señal pues baja. Hacemos un retardo de microsegundos y enviamos la señal en alto para que el sensor detecte el inicio de la medición. Esto también lo hacemos con el sensor número 2. Aquí le damos un tiempo en alto a la señal del trigger. Recordemos que el tiempo debe ser superior a 10 microsegundos, por lo tanto aquí está en 12 microsegundos. Y luego colocamos el trigger en bajo para indicar que lo estamos apagando. En el momento en el que el sensor reciba la señal de alto en el trigger, ya puede hacer la medición. Por lo tanto, con esta línea de código, lo que hacemos es enviarle al eco una señal en alto para que nos retorne y poder medir así la distancia en X.
el cual pues sabemos que para 58 microsegundos es 1 centímetro. Entonces por eso debemos realizar una operación que es la duración de el eco sobre los 58 microsegundos para que nos dé en centímetros. Esta es la activación del ultrasónico número 2 del trigger para indicar que se va a empezar a censar. Luego realizamos lo mismo con la medición de la distancia en Y. Hacemos también, pues, esperamos el retorno del eco y dividimos esa duración entre 58 microsegundos para tener la distancia en centímetros. Posteriormente hallamos el área, que es la distancia en X por la distancia en Y. Imprimimos en el LCD la distancia en el eje X en centímetros, luego la distancia en el eje Y en centímetros y por último vamos a obtener el área de la superficie. Recordemos que también tenemos que enviar estos datos a un puerto virtual, por lo tanto este bloque de código lo que me realiza es imprimir en el terminal virtual la distancia en X y la distancia en Y y también el área para registrarla para posterior estudio. Listo, entonces voy a pasar a la simulación del programa. Con esto ya acá tengo compilado el programa, el código. Vamos a copiarlo. Bueno, acá nuestro trigger del ultrasónico está en el pin 3, como podemos observar, acá conectado en el Mega. El trigger del ultrasónico 2 está en el pin 11, el eco en el 10 del ultrasónico 2 y el eco del ultrasónico 1 está en el pin 2 del Arduino Mega. Tenemos nuestro módulo I2C conectado con el LCD y también tenemos el botón para comenzar la medición. Acá también tenemos nuestro terminal virtual para registrar los datos. Vamos a montar el programa. Y vamos a ejecutarlo. Observamos que lo primero que nos realiza nuestro programa es pues mostrar el título de la asignatura. La simulación demora en los tiempos de visualización de los mensajes, ya que el simulador es un poco lento. Acá está el taller número 11, punto número 1. Luego el título del punto y mi nombre. Luego de esto vamos a ver un mensaje donde nos indica que tenemos que hundir o presionar el botón para comenzar a medir. Listo, en estos momentos pues tenemos nuestros potenciómetros ubicados en cierto valor de resistencia, por lo tanto nos va a dar una salida de voltaje distinta para cada sensor ultrasónico. Voy a comenzar la medición. Podemos observar que en el terminal virtual se registra la distancia 1, la distancia 2 y el área. Si queremos variar, entonces variamos el potenciómetro. Voy a subirle un poco a este, voy a subirle un poco a este también. Y entonces ya oprimimos otra vez el botón de medir para darle la orden de que sense los ultrasónicos. Ahí podemos observar que ya variaron los valores de la distancia en X, la distancia en Y y también nos varía por ende el valor del área.
Aquí vamos a hacer una última prueba. Vamos a oprimir de nuevo el botón para registrar otra medición. Listo, acá observamos que la distancia 1 es 516 centímetros, la distancia 2 es 471 y el área ya varió. Con esto doy por terminado la explicación del punto 1 del taller de sensores. Muchas gracias.